En este día quiero hacerles llegar lo que es un conocimiento práctico, vivencial, de experiencia, porque cuando tenemos comunión e intimidad con el Señor llegamos a tener no solo vivencia, sino las experiencias. Las experiencias son aquellas cosas que hemos vivido con el Señor en lo largo del tiempo que hemos caminado con Él y para Él. Siempre he dicho que una cosa es trabajar con el Señor y otra es trabajar para el Señor. Pero ambas van tomadas de las manos y somos colaboradores del Señor en su obra. Y Él nos eligió para que seamos príncipe sobre su pueblo, y llevarlos a toda la estatura, a la medida del varón perfecto, en un conocimiento pleno con la revelación del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, para que los hijos de Dios, la iglesia, no vaya por vientos de doctrina, yendo de aquí para allá, sin saber y sin tener destino profético y sin tener un principio de un horizonte verdadero. Nuestro mensaje no tiene que ser doble, tiene que ser un mensaje firme, determinado en lo que hemos creído y en lo que Dios nos ha revelado. Quiero leerle aquí en 2 Pedro 3, versículo 8 y 9, dice: más, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjate, lo primero que dice el apóstol después del amor, dice: no ignores esto. Es decir, hay muchas cosas que no debemos de ignorar, que tenemos que tener en memoria, conocerlas, no ignorar la revelación, la palabra, los planes del Señor, el propósito eterno que Él tiene. No debemos de ignorar lo que el Señor nos ha venido hablando por años. La iglesia tiene que levantarse triunfante, gobernar y reinar a través de la revelación de la palabra, a través de la luz, inspiración del Espíritu Santo, para que las naciones vean en nosotros la gloria shekinah del Señor, el shalom, su charitó, su gracia, el dodeca, el ser establecido en la palabra de promesa, que en nosotros serán benditas y son benditas las familias y las naciones de la tierra. Luego dice: el Señor no tarda su promesa. Es decir, una de las cosas que también tenemos que tener plena es que la promesa del Señor no se retarda. Toda promesa que viene secundada por un pacto de Dios, por una alianza, porque todo pacto tiene una alianza, tiene renglones, tiene cumplimiento, tiene promesas para cumplir. Entonces el Señor no retarda su promesa. Todo lo que Él nos ha prometido no se ha retardado en el sentido de retardarse, sino que tienen cumplimiento en el tiempo preciso del Señor, en ese Cairo. Y dice: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, Dios no se adelanta ni se atrasa, Él llega en el momento preciso. No es que Dios retarde las cosas, es que todo tiene que tener una madurez. Tenemos que tener una madurez, un conocimiento pleno, para poder administrar bien la manifestación de esas promesas que vienen secundadas y afirmadas por pacto, por renglones, por compromiso, por responsabilidades que son altas. Todo lo que es responsabilidad, compromiso, tiene que tener una alta madurez. Dios no puede cumplir promesas. Gente que todavía está inmadura en muchas cosas, que son neófitos en el conocimiento del Señor. Por lo tanto, Dios espera que haya un nivel de madurez, un nivel de compromiso, un nivel de conocimiento. Algunos tienen por tardanza la promesa del Señor, sino que es paciente. Una de las cosas también que tenemos que entender, se nos tiene que revelar que tenemos que caminar en la paciencia, ¿verdad? Porque el Señor dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Que no perezca tu esperanza en las promesas de Dios, que no perezca tu esperanza en el amor del Señor, en lo que Dios te ha hablado y te ha dicho. Dios va a cumplir todas las cosas, sino que Él dice, sino que todo procedan al arrepentimiento, dice el Señor, de los hombres y las mujeres. Aún gente de la iglesia tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia de Cristo que tiene que cambiar su manera de pensar,
de las promesas del Señor, de todo lo que el Señor nos ha hablado. No podemos tenerlo por ignorancia. Luego dice acá en 1 Timoteo 2, en el versículo 3 dice, el capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. Es bueno y agradable, ¿qué cosa? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una de las cosas también que tenemos que entender es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero a través de qué? Del conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que predicar la verdad, hablar la verdad de la revelación de la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es como dice también la palabra en Tito, ¿verdad? En el capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es lo que quiero enfatizar en las promesas del Señor, que Dios cumplirá su palabra, que la iglesia tiene que levantarse con ese poder de gloria que el Señor le ha designado. Mis amados, Dios tiene todas las cartas en su juego a favor de la iglesia de Cristo. Dios sabe cómo va a terminar estas cosas, estos reinos, estas naciones no van a terminar con los impíos, con el diablo y Satanás en el volante. Tiene que terminar con la iglesia de Cristo gobernando, reinando, estableciendo reino, manifestando la bendición de Abraham en la familia, en las naciones de la tierra, porque Dios es un Dios de pacto. Si algo se nos tiene que revelar a nosotros, como la iglesia de Cristo, como el reino de Dios manifestado, a los apóstoles, a los profetas, bajar todo esto al cuerpo de Cristo, es que Dios es un Dios de pacto, que Dios va a cumplir su alianza, que cada pacto tiene renglón, responsabilidades, compromiso, partes para cumplir. Y entonces Dios está cumpliendo su parte y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Lo que ha pasado, amados, ha pasado de que en vez de estar unidos como Cristo oró ya en Juan 17, Padre, que sean unos perfectos en unidad, para que el mundo crea. Entonces estamos jalándonos los pelos unos a los otros, en guerra santa, en tiroteos amistosos, en dimes y diretes, hermano. Así una iglesia inmadura, como niños mocosos, malcriados, no puede gobernar. La iglesia tiene que levantarse. Es verdad, tenemos que tener un corazón de niño, pero también tenemos que tener una mente renovada por la luz de la palabra, por la vivencia que hemos caminado con Dios, por las experiencias que hemos tenido con Él. Esto es cuestión de comunión con el Señor. Como dice el Salmo 25, 14, la comunión íntima del Señor es con lo que le busca a ellos, les hará conocer su pacto. Usted tiene que entender, se le tiene que revelar que la única manera de tú conocer el corazón del Padre es que tengas intimidad con Él y Él te va a revelar sus planes, su diseño divino a través del Espíritu Santo. Proverbio 24:6 dice, con ingenio harás la guerra, en la multitud de consejeros está la sabiduría, es con ingenio, con sabiduría, con luz, con las estrategias del Espíritu Santo. Pero una iglesia inmadura, hermano, que lo que hace es cada uno alar por su lado, buscar un fin propio, un interés personal. Eso no debe ser, hermano. No podemos relucir el nombre de un ministerio cuando la iglesia tiene que manifestarse como una sola. ¿Por qué la gente del mundo no ha creído completamente en nuestro anuncio? Y no es porque la mano de Jehová no se ha manifestado ni el brazo de Dios ha sido todopoderoso, sino por la inmadurez, lamentablemente, de la iglesia de Cristo ahora, y porque cada uno ala por su propio lado y cada uno quiere relucir lo que hace, cuando deberíamos estar unidos. ¿Y cómo hacerlo esto? Justamente en la reunión de los santos, en la reunión de los sabios está la sabiduría, mis amados. Cuando nosotros, como iglesia de Cristo, tomamos el renglón de la palabra de Dios, la ponemos por práctica, porque si la palabra de Dios nos dice que con ingenio haremos la guerra, la multitud de consejeros está la sabiduría,
Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nosotros tenemos que traer seguridad a las naciones, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Aún también Proverbios 14 nos habla que donde hay justicia, esa justicia va a engrandecer la nación. Pero ¿cómo se va a engrandecer la nación? Justamente con los justos gobernando. Nuestros caminos sean agradables al Señor. Aún la palabra de Dios lo dice. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué los pensamientos no han sido afirmados? ¿Por qué la revelación que Dios nos ha dado no ha sido afirmada? Porque hay guerras santas y tiroteos amistosos, porque no hay madurez, porque cada cual quiere hacer lo que bien le parezca. Pero cuando nuestros pensamientos son afirmados por la revelación de la palabra y estamos concatenados en la misma visión. Yo sé que cada congregación, cada ministerio tiene una visión, pero todas terminan en un fin común, es exaltar y alabar el nombre de Cristo y traer la unidad del cuerpo de Cristo y del ministerio del reino de Dios. La palabra nos dice en el versículo 7 del capítulo 16 de Proverbios, cuando nuestros caminos son agradables al Señor, aún hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Ahí tenemos que entender, mis amados, que tenemos que estar a la luz de la palabra del Señor, que nuestros caminos sean agradables al Señor, que debemos de dejar la soberbia, que debemos de dejar el buscar el interés propio de cada uno y enfilarnos en lo que es la palabra del Señor y el bien común de la iglesia de Cristo. Mis amados, en verdad, de todo corazón, cuando nosotros nos ponemos en esto y trabajamos en el fin común, riqueza, honra y vida serán la remuneración del Señor por temer al Señor, por servir al Señor. Se va a manifestar esa gloria. Que seamos solícitos en lo que nosotros hacemos y estaremos delante de las reyes, no estaremos delante de los de baja condición. Nosotros seamos más generosos, más dadivosos, pues la palabra de Dios nos dice que la dádiva del hombre le ensancha en el camino y le llevan delante de los grandes, mis amados. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquel que ha de ser amigo ha de demostrarse amigo. Entonces, en la iglesia tenemos que ser amigos. Entendamos todas estas cosas, que seamos ingeniosos, doctos en la palabra, hermano, porque nosotros como pastores tenemos que dar cuenta al Señor por todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la idea o el fin del Señor o uno de sus planes? Perfecto, es que nosotros como intercesores también podamos entender y comprender que siempre hay que rogar encarecidamente por el cuerpo de Cristo, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, adoradores, intercesores, gente del reino, la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que todos estemos firmes, perfectos, completos en el Señor, para que todas las cosas se manifiesten como tienen que ser, mis amados. La palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 3 específicamente, mis amados, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El reino no es carne, no es solamente comida y bebida, es gloria y poder y revelación del Espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero mire cómo dice el versículo 6, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Usted no puede castigar las tinieblas que son desobedientes cuando usted es desobediente a la voz del Señor, a la revelación del Señor, a la palabra del Señor. Mis amados, esto no debe ser. Amado, a través de esto, yo quiero llamar a reflexión, hermanos, que estemos todos en un mismo sentir,
que entendamos que estamos para bendecir a la iglesia de Cristo, que Dios produce en nosotros su querer como el hacer por su buena voluntad, que nuestra oración tiene que ser apasionada, basada en jurisprudencia divina, en los renglones del Señor, en los pactos divinos, que nuestra oración tiene que ser consona a las sagradas escrituras, a lo que el Señor nos ha revelado, hermano. Es la iglesia de Cristo que va a terminar y va a poner jaque mate al avance de las tinieblas, mis amados. Las tinieblas avanzan porque la iglesia de Cristo no quiere avanzar y tenemos que avanzar. Ganemos personas, prediquemos a Cristo, ganemos hogares, consolidemos casas, consolidemos a través de todos los medios que Dios nos ha dado de una manera u otra, hermano. Tenemos que extender el reino, ganar a las personas. El arrepentimiento es sencillo por la predicación de la palabra. Ahora el convertimiento nos toca a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, que las personas se convierten y cambien su manera de pensar. ¿Y cómo van a cambiar su manera de pensar? Para poder cambiar su manera de vivir con la revelación de la palabra, no conformándonos a este siglo. Entonces la iglesia se ha conformado al siglo de esta pandemia. Tenemos que levantarnos. Yo sé que no es fácil, pero en la reunión de los ingeniosos, en la reunión de los consejeros de la sabiduría de Dios, está la revelación de cómo podemos seguir haciendo las cosas para traer paz y luz y bendición a las naciones. Amado Dios, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que todos podamos comprender cuál es tu buena voluntad gloriosa, tus planes divinos, tus diseños divinos, el propósito eterno y específico que tú tienes para con nosotros, el destino profético de las naciones, que sean bendecidas toda la familia, todas las naciones de la tierra, en nosotros, en Cristo Jesús, por medio de la iglesia, reino de Cristo, que tiene que reinar y gobernar. Padre, en el nombre de Cristo me baso y me apoyo en la jurisprudencia divina de la Sagrada Escritura. En el nombre de Cristo te pido a través del Espíritu Santo que si yo hago esta oración es porque el Espíritu de Dios es el que la hace, porque cómo hemos de orar, como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo Jesús. Dios mío, Padre amado, en el nombre de Cristo te pido esto. Te doy las gracias pidiéndote que alumbre a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Padre, y que seamos elegidos como así hemos sido al diseño divino que tú tienes para este tiempo y este momento. En el nombre de Cristo, amén.